Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Presentarla hoy, esperando, Señor, que en tu voluntad y en tu misericordia puedan ellos tener la respuesta que anhelan. Por favor, glorifícate. Yo presento por nombre estas peticiones delante de ti y te suplico también que me ayudes a exponer la palabra en este día para tu pueblo, Señor. Por favor, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Bueno, queremos en esta oportunidad, en este último día de esta visita que el Señor nos concedió, hablar un poco más de las contaminaciones, con la intención de que nosotros podamos reconocer las formas y las maneras en las que nuestra vida puede estar en peligro en un momento en que una contaminación se establece y que nosotros permitimos que se desarrolle porque no nos damos cuenta o porque no sabemos cómo quitar esa contaminación, o mejor dicho, cómo descontaminar aquello que vino a manchar nuestras vidas, a dejar algo ahí que no está permitiendo que la perfección vaya continuando su desarrollo. Ahora, yo creo que todos nosotros somos conscientes a esta altura de que la Biblia, sin lugar a duda, nos enseña que los creyentes pueden ser contaminados y que como consecuencia de esa contaminación es que se puede dar como una tendencia para que la gente pueda mantenerse en un pecado o continuar pecando en cosas inclusive de las cuales ya el Señor lo había limpiado en el pasado. Yo veo, por ejemplo, y lo he mencionado en las oportunidades que hemos estado platicando este tema, cómo es que en el Antiguo Testamento se mantenía pues esa mentalidad, eran conscientes de que había la realidad de todos los días, y eso significaba vivir sin contaminación o vivir contaminados. Y por esa razón decía también que Dios había establecido ritos, aunque eran ritos, eran legales en esos días, para que ellos tuvieran la oportunidad de alcanzar la pureza, desarraigando entonces aquello que les impedía ese nivel de vida. De tal manera entonces que yo entiendo también que el apóstol Pablo, como era un judío, era un experto, hermano, en la ley, él escribe este pasaje que hemos estado usando en 2 de Corintios capítulo 7, y él está llevando esa mentalidad ahora al nuevo pacto, a la iglesia del nuevo pacto. Está llevando esa mentalidad de que las contaminaciones existen aún en el nuevo pacto y que es necesario conocerlas en orden, vuelvo a la carga, de que la gente no se vea estorbado en ese progreso de su vida de pureza. Entonces dice Pablo: por lo tanto, dado que tenemos estas promesas, amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces lo que miraba yo en las escrituras, de que las contaminaciones siguen siendo las mismas que pueden poner en peligro la vida de un creyente. Así como el pecado
es el mismo. El pecado, no hay pecado nuevo en la historia humana. Los pecados o el pecado sigue siendo el mismo. Lo único que cambian son las personas y los lugares. Asimismo, la contaminación sigue siendo la misma. Es decir, que la contaminación puede llegar al cuerpo, puede llegar al alma y puede llegar al espíritu. Y cuando yo hablo de que puede llegar a cada una de las partes del ser tripartito, quiero decirle que al llegar a una de esas partes, tiene el poder la contaminación para manchar todos los elementos, todo lo que pertenece a cada una de esas partes. Cuando yo trato de explicar o de entenderme a mí mismo, cómo es que somos nosotros en diseño tripartito, una de las mejores formas es verlo desde el punto de vista de los círculos concéntricos, como mencioné, creo, en una noche de estas. Cada círculo, usted sabe que contiene su propia información, tiene sus propios componentes, y pareciera que el círculo, cada círculo limita que el contenido del otro círculo concéntrico, que puede ser el más grande o el menor, no afecte con lo que tiene hacia el otro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque sin lugar a duda, una contaminación cuando se desarrolla, poniendo como ejemplo en el cuerpo, y logra contaminar todo lo que el cuerpo pues tiene, no solamente es la materia física, sino que también podemos hablar dentro de esa materia física los órganos, los nervios, los tendones, la estructura ósea, etcétera. Y asimismo, cuando ya está contaminado, puede esa contaminación perforar, porque eso es lo que Satanás busca, perforar también el alma para contaminar lo que compone el círculo concéntrico del alma, que podría ser emociones, mente y voluntad. De tal manera que cuando ya dijimos que contamina la mente, puede afectar el intelecto, puede afectar la memoria y puede afectar la imaginación, pasado, presente y futuro de esa parte del alma. Y la voluntad también, hermano, que es donde se encuentra la voluntad buena, agradable y perfecta. Las emociones, pues como vimos el día de ayer en un mapa de las emociones, puede afectar todo ese tipo de emociones. Tres de las emociones más importantes, que son emociones originales, es el amor, el temor y el enojo. Antes de ser trastocadas esas emociones, usted sabe que el amor, Dios como emoción lo puso para que el hombre lo buscara a él, porque está comprobado que cuando lo que uno ama lo persigue, y ese amor era para que el hombre siempre estuviera con la necesidad de tener comunión con Dios. El temor no era un temor a la usanza de hoy en día, trastocado, sino que era un temor reverente para apartarse de todo peligro. Ese era el temor original. Y el enojo era un enojo original, no estaba trastocado, no tenía ese enojo, ira, violencia, no había pues una emoción de personas iracundas, etcétera, sino que era ese enojo para que nosotros no participáramos en la injusticia, sino que sintiéramos como una indignación en contra de lo injusto. Esas eran las tres emociones originales que el enemigo llegó y las trastocó. Entonces cada parte de nuestro ser tripartito son como círculos concéntricos. El espíritu pues tiene intuición, tiene dirección, tiene conciencia, y de eso vamos a hablar hoy en día. Vamos a hablar de la contaminación a la conciencia y cómo se debe de purificar esa parte de nuestra vida para que nosotros, hermanos, continuemos creciendo en este evangelio glorioso, que nuestra vida se continúe desarrollando espiritualmente y que sigamos madurando, entendiendo, comprendiendo, hermano, lo que es la vida ahora como nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces Pablo tenía esa intención de trasladarles a ellos la importancia de comprender que la limpieza es una mentalidad que debemos de mantener todos los días hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien,
Para darle una idea de cómo se manejaba en el antiguo pacto, quiero presentarle, por ejemplo, el pasaje de Levítico, cómo la ley establecía varias formas en que una persona podía ser contaminado. En el capítulo 5, verso 2, por ejemplo, dice: o si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Ahora, note qué interesante que aún en la ley se manejaba, pues, si aquella persona se contaminaba siendo consciente o no. Eso significa que en la ley de ese antiguo pacto había una exigencia para que la gente se mantuviera libre de contaminaciones. Ahora usted sabe que estas leyes que nosotros leemos, por ejemplo en Levítico, se las dio Dios a Moisés mientras ellos acamparon durante 2 años en las faldas del monte Sinaí. Antes de que el pueblo de Israel, antes que Moisés iniciara aquella peregrinaje en todo el desierto que les tardó 40 años, antes de eso ellos habían acampado durante 2 años y ahí recibieron todas esas leyes. Eso significa que Dios, antes de entrar a poseer la tierra de Canaán, les dio leyes. Y todos sabemos, por lo menos, de que una ley se establece porque existen los considerandos. Considerando, en este caso sería que considerando que ustedes van a entrar a una tierra que les he dado por heredad. Sin embargo, es una tierra que fue habitada por gente de otros, que adoraba a otros dioses, que tenían otras costumbres, que no tenían una vida espiritual, una vida pura, sino que se contaminaban constantemente adorando otras entidades. Entonces, considerando esto, ustedes tienen que tener ya conocimiento de que los quiero que posean la heredad, pero que no se contaminen con las cosas que hay en el ambiente. Interesante, porque entonces el tema de las contaminaciones, sin lugar a duda, para el pueblo de Israel era uno de los temas prioritarios que ellos tenían que mantener, porque sabían que iban a caminar, por decirlo así, entre medio de cosas que estaban inmundas, que tenían poder para contaminarlos a ellos. Ahora el problema es que cuando se contamina una persona, dice Pablo, por causa de estas promesas limpiémonos. Y eso significa que una contaminación puede detener la promesa que Dios te ha hecho. Mire qué interesante lo que estoy diciendo. Y por eso muchas veces, mejor dicho, la gente, por ejemplo, tiene promesas de Dios. A todos nos ha dado promesas Dios. Yo sé que usted tiene no solo una promesa, sino varias promesas que el Señor le ha dado. Y quizás usted tiene algunas ya cumplidas, gracias a Dios. Otras quizás está esperando que lleguen. Y quizás otras usted piensa que ya se tardaron. De tal manera que entonces es importante por esas promesas limpiarnos. Porque si hay una contaminación, puede ser que esté reteniendo las promesas. Y Dios puede prometer. Y Dios no rompe sus promesas. Pero quien la rompe podemos ser nosotros. Y si usted y yo la rompemos, entonces Dios no está obligado a que esa promesa se vuelva una realidad en usted. Quiero comentarle algo acerca de esto porque es importante. Recuerdo que hace algún tiempo allá en Oregon teníamos una actividad donde el apóstol Sergio nos visitó, y no sé si lo he platicado acá en otras ocasiones, pero resulta que en esa ocasión había un pastor que acababa de entrar a la cobertura. Y entonces yo le pedí al apóstol Sergio de que él, por favor, orara por él para que la cobertura la pudiera recibir ese siervo de Dios. Entonces el apóstol lo llamó, oró, y en ese momento el Señor le dio una unción profética a nuestro apóstol y comenzó a profetizarle. Y las cosas que le dijo fue: así dice el Señor,
te voy a bendecir, te prometo que te voy a hacer que crezcas ministerialmente, que tu iglesia sea una iglesia próspera, una iglesia que se va a ir multiplicando. Yo te prometo, decía la profecía, que te voy a bendecir y que todos los que te han humillado, todos los que te han despreciado, quedarán admirados de ver cómo yo te había escogido desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Fue una palabra, hermano, profética impresionante. Fue una administración bien impresionante. Pero vino también la advertencia, le dijo: pero te digo que tienes que mantenerte alerta y cuidarte. Y te dice el Señor que no vayas a tener ningún hijo con la concubina, le dijo. Porque si tú haces eso, ese día morirás. Hermano, era una palabra bastante delicada. Y usted conoce a nuestro apóstol Sergio, que es un hombre muy cuidadoso, muy temeroso para dar una palabra de esa magnitud. Yo quiero decirlo con todo temor, que en ese momento, para mí, del tiempo que tengo de conocerlo a él y que lo veo fluir de una manera así, para mí me impresionó la manera como entregó la profecía. Bueno, se terminó el evento, el hermano contento empezó a trabajar en la obra, pero de repente, transcurrido quizás unos 2 años, se empieza a ausentar, se empieza a distanciar de mi persona y de repente desaparece. La iglesia, ya no se supo qué estaba pasando con la iglesia. Y quizás 2 o 4 años después, otra actividad donde nuevamente llega el apóstol Sergio en un evento matrimonial y aparece una hermana que cuando nos presentan y nos dice: ella quiere hablar con ustedes, no la reconocimos. Totalmente transformada su físico. No era aquella esposa que estuvo presente cuando le dieron esa palabra al pastor. Y entonces no la reconocimos. Y me llama la atención que entonces ella se identifica y nos dice: venimos a decirle que el pastor fulano, mi esposo, murió hace aproximadamente 9 años. Y venimos a preguntarle a usted por qué Dios no cumplió con su promesa. Venimos a preguntarle a usted, le decían al apóstol, porque usted fue el que le dijo que se iba a morir si se metía o tenía hijos con la concubina. Y resulta que él hizo exactamente eso. Tuvo una relación ilícita, embarazó a esa persona y tuvo hijos. Y entonces ahí el apóstol le explicó y le dijo: mira, Dios nunca rompe sus promesas. Si Dios prometió darle a él esa bendición, ese crecimiento, Dios no miente. Dios es veraz, Dios es verdadero y Dios es fiel. Bendito sea el Señor. Pero le dijo: pero quien quebrantó la promesa fue él. Y entonces ahora entiendo yo de que una de las razones por qué también es necesario que nos limpiemos es para que las promesas que Dios le ha dado a usted o a mí no se vean interrumpidas, no se vean retenidas, sino que pueda continuar ese fluir para que usted las reciba. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo: por causa de estas promesas limpiémonos de toda contaminación, dice, de la carne y del espíritu. Entonces, si alguien ha estado esperando por mucho tiempo las promesas, ahora usted tiene de alguna manera una palabra de que le puede ayudar a entender de que quizás hay necesidad de una limpieza. Y nadie debería de decir: yo estoy limpio, hermano, porque el principio bíblico dice que el que está limpio, que se limpie más. No debes de conformarte de decir: ya estoy todo limpio, porque entonces eso sería ser afectado por un espíritu de fariseo. Sino que nosotros tenemos que continuar limpiando. Tenemos que continuar, hermano, en aprovechar los rociamientos de la sangre de Cristo, que son los que nos purifican, especialmente en nuestros ágapes, en nuestras reuniones, cuando invocamos al nombre del Señor, cuando lo adoramos, cuando le pedimos a Dios que queremos hacer su voluntad, de tal manera que en estos momentos puede el Señor
hermano, escoger tu vida para rociarte con esa sangre maravillosa, rociada, y que tu vida sea purificada. Bendito sea el Señor. Ahora mire qué interesante, porque según este pasaje, cuando leemos varios capítulos, varios versículos, entonces deja ver que la gente se contaminaba al contacto con un cadáver, según Levítico capítulo 5. Si usted va a Números capítulo 19, verso 11 al 22, ahí se puede ver que la gente se podía contaminar con el alma de algún muerto. Y esto es, hermano, en figura como el espiritismo de este tiempo. Cuando la gente practica el espiritismo, es una forma de contaminarse. En Levítico capítulo 15, verso 19, verso 25 y verso 28, se hablaba de las contaminaciones cuando se daban emisiones. Dice, deja ver el pasaje, emisiones naturales provenientes de los órganos reproductivos. Entiéndase lo que significa tener emisiones, tener sueños eróticos y tener como experiencias en el sueño como que se está teniendo una intimidad, y en ese momento tener esas emisiones, eso contaminaba. Entonces todo este capítulo de Levítico deja ver, hermano, qué importante era para Dios que el pueblo entendiera la gravedad de vivir una vida con promesas y que no se limpiaran, de tal manera que esas promesas se miraban afectadas. Déjeme ponerle entonces lo que acabo de decir para que usted pueda captar por lo menos algunas bases bíblicas. El contacto de un cadáver, capítulo 5, verso 2. El alma de algún muerto, el contacto con el alma de algún muerto y las emisiones naturales provenientes de los órganos reproductivos. Levítico 15, verso 19, 25 y 28. Solamente para hacerle referencia de algunas cosas que contaminaban al creyente en el antiguo pacto. Pero estas es un símbolo, porque también hoy en día existen otras fuentes de contaminación, de la cual podríamos, hermano, aplicarle esos pasajes, el simbolismo, para ver, hermano, que aún en este tiempo, en un nuevo pacto, todavía nosotros corremos el peligro de ser contaminados. Ahora, como ya hablé básicamente de algunas contaminaciones, como son la contaminación del cuerpo, la contaminación del alma y la contaminación del espíritu, son las que hemos estado viendo. Ahora quiero empezar a explicar 4 maneras distintas en las que se puede contaminar el ser tripartito. Es decir, cualquiera de esas maneras puede llegar al cuerpo, puede llegar al alma o puede llegar al espíritu. Entonces quiero que usted, por favor, me preste su atención para hablar de la contaminación desde el punto de vista de la palabra koinó. Esta palabra significa contaminación, significa mancha. También se le atribuye a inmundicia. Entonces esta palabra, en su definición pues generalizada, significa contaminación, pero necesitamos saber qué tipo de contaminación es esto. Entonces el concepto que nos da esta palabra es que significa hacerse común, significa de un mismo sentir, profanar, hacer inmundo y contaminar. Esta palabra es interesante porque esta palabra aparece en la Biblia en un pasaje, hermano, interesante, que habla de un órgano del cuerpo. Y encontramos esta palabra en Marcos capítulo 7, verso 20 en adelante. Ahí dice: y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina. Esa palabra contamina es koinó, del griego. Lo que sale del hombre es lo que koinó al hombre, lo que contamina al hombre. Y dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y coinó al hombre y contaminan al hombre. Mire qué interesante este pasaje. Entonces, esa palabra aparece en ese pasaje y significa hacerse común, dije ya, profanar, hacerse inmundo, contaminar. Pero la Biblia dice que sale del corazón. Entonces hay una contaminación que lo que quiere es afectar nuestro corazón. ¿Con qué? Por lo menos con esas cosas que se mencionan ahí, malos pensamientos. Y note que no está hablando de la mente, sino que está hablando de malos pensamientos que salen del corazón. Quiero que esto es bien importante. Proverbios dice, porque así como el hombre es en su corazón, así es el tal. Entonces no está hablando de la mente, lo que está diciendo que el corazón tiene también su propio cerebro, pues. Que el corazón tiene también su propia fuente de pensamientos, que si son malos, entonces contamina a todo el hombre. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Cuando un corazón está contaminado, cualquier persona que se le acerca a esa persona con corazón contaminado puede ser afectada por el magnetismo que tiene el corazón. Y a eso se refiere lo que este pasaje está tratando de darnos a entender. Es decir, que quiero darle unos datos que son importantes de cómo es la fuerza de un corazón. Si el corazón es bueno, no hay problema, gloria a Dios. El corazón bueno, por su magnetismo, puede sacar como tesoros de ese corazón y bendecir a otra persona. Pero el problema es que si se reúnen dos personas que tienen corazón contaminado, entonces el magnetismo de los dos da lugar a que se atraigan esas personas. Y entonces la contaminación que Satanás siembra es con la intención de que esa persona, por causa de una contaminación, pueda caer en pecado. Por eso yo le decía, cómo la contaminación hace que la persona tenga tendencia a pecar. Por ejemplo, cuando hablamos del corazón, debemos de saber por lo menos, hermano, de que hay 6 cosas interesantes. Que el corazón tiene sentimientos y es consciente por sí mismo. Que el corazón es un cerebro pequeño que tiene su propio sistema de memoria. Eso no lo podemos negar, eso está comprobado hoy en día por los estudiosos, hermano, de que el corazón tiene su propio sistema de memoria. Entonces el corazón tiene sentimientos y es consciente por sí mismo. El corazón, oiga esto, puede recibir y procesar su propia información independiente del cerebro. Puede influenciar al cerebro emocionalmente y perceptivamente. Mire qué poderoso es el corazón. Y mire entonces cómo ahora estamos viendo un tipo de contaminación que ataca directamente al corazón. Porque el corazón entonces puede influenciar el cerebro del ser humano. El corazón comunica al cerebro y al cuerpo electromagnéticamente a la acción. Mire qué fuerza tiene. El corazón tiene componentes magnéticos 5,000 veces más fuerte que el campo magnético del cerebro. Eso quiere decir que el corazón tiene el magnetismo más fuerte para influenciar no solo mi cerebro, sino que influenciar el cerebro de la otra persona, primeramente conectándose con el magnetismo del corazón de la otra. Si ambos tienen esa misma contaminación, entonces se conectan uno con el otro, de tal manera que el corazón de la propia persona afecta a su propio cerebro. Entonces el corazón tiene poder para influenciar el cerebro. Ahora, ¿por qué es importante ver todo esto? Y aquí es donde le pongo la base de las investigaciones. Por ejemplo,
las investigaciones del corazón dicen que el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros o 5 pies. Es decir, que todos los que nos rodean reciben la información energética contenida en nuestro corazón. No sé si usted está comprendiendo esto, mi hermano. Significa que otra persona puede ser atraída por el magnetismo del corazón del otro. Ese es el corazón que tenemos. Ese es el corazón de cada uno. Entonces lo que hace el enemigo es contaminar el corazón, porque sabe que tiene ese magnetismo en una fuerza mayor que la del cerebro. Y lo que hace es preparar los escenarios para que otra gente de igual manera, con un corazón contaminado, puedan tener, hermano, un acercamiento de 5 pies. Solo imagínense, donde ni siquiera hay palabras para decirle al otro la intención que tiene en su corazón. No es nada tampoco telepático, sino que es el magnetismo de nuestro corazón. Dos personas que tienen el mismo tipo de contaminación, y que Satanás, que el Señor lo reprenda, y prepara los escenarios para que esas personas tengan un encuentro y a 5 pies de distancia se puedan decir uno a otro las intenciones que tienen. Y de ahí solamente hace falta que llegue el momento para que aquella persona caiga en ese pecado. Por eso dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la bendita palabra del Señor. Entonces, la contaminación koinó es el sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso del corazón son como antenas y responde al magnetismo del corazón de otra persona. El cerebro de una persona a esa distancia puede conectarse por el magnetismo del corazón de otra que tiene la misma clase de contaminación en su corazón, de manera que ambos pueden responder al magnetismo. La gente dice en el mundo, es que desde que nos vimos sentimos una energía, sentimos una química el uno para el otro. Es el magnetismo del corazón. Entonces usted, habiéndose descontaminado, tiene que guardar su corazón, tiene que protegerlo, tiene que ponerle un escudo para que nadie a usted intente afectarlo en su anhelo de una pureza genuina para agradar a Dios, y que las promesas no las puedan retener, sino que llegarán a su vida y usted será bendecido. Bendito sea Dios. Dele palmas con todo su corazón. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno. ¿Cuántos hombres buenos hay aquí? Ah, no, pero también para las hermanas. No va a decir, uy, el hermano solo a los hombres les habló. La mujer de corazón bueno, dice que del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La Biblia, hermano, no nos encubre eso. La palabra de Dios nos revela que el corazón puede tener magnetismo bueno o malo. Hay un principio que se maneja en la física cuántica que dice que el principio de la ley de atracción o magnetismo señala que una energía emitida atrae únicamente otra energía melliza o igual. O sea que el malo atrae al malo. Se juntan dos malos y tienen hijos malitos. Pero el bueno atrae a lo bueno y tiene hijos buenos.
Usted es especial, hermano. Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo de Dios. Usted tiene promesas. Usted tiene la sangre de Cristo. Usted tiene un futuro de esperanza por delante. Hay planes de Dios para su vida. Él lo declaró a través de sus profetas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, te dice el Señor. Guarde su corazón, no es cualquier cosa. No se lo dé a cualquiera. Asegúrese que tenga tesoros buenos en ese corazón. No se lo dé a cualquiera. Proteja su corazón. Guárdelo. Deje que Dios lo haga su trono. Deje que Dios escriba su ley. Deja que Dios le recuerde que en el corazón Él estableció eternidad. Que no le cambien, hermano, ese principio. Usted no es terrenal. Usted salió del cielo y va de regreso, hermano, a esa dimensión. Y la eternidad tiene que estar aquí. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que intenta Satanás es contaminar nuestro corazón, para que el magnetismo de nuestro corazón atraiga lo malo. Atrae pobrezas, atrae miserias, atrae vicios, atrae toda cosa negativa. El corazón es como un magnetismo que cuando camina el hombre, por donde quiera que va, ese corazón atrae lo malo. Pero si tu corazón es bueno, las bendiciones te van a perseguir. No va a haber necesidad que tú las busques, ellas andarán detrás de ti. Ellas andarán detrás de ti, porque tu corazón se mantiene íntegro para Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Bendito sea Dios. Entonces mire qué importante es esto. Ahora quiero que veamos otra de las palabras que quieren decir también contaminación. Y es la palabra miaino. Diga conmigo miaino. No diga miau. Es miaino, por favor. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, significa también primeramente manchar, teñir con otro color, ensuciar. Un lugar bíblico donde aparece, me llama la atención, es en Levítico capítulo 14. Estos versículos que vamos a leer, se hace referencia en ellos de que los lugares se pueden contaminar, como le decía la otra noche, y se contaminan por prácticas de iniquidad. Por eso los judíos creían que un lugar podía llegar a ser contaminado por la presencia de algo que para ellos fuera inmundo. Entonces dice ahí, un lugar, fíjense qué interesante, que antes que ellos habitaran, el Señor les estaba revelando las condiciones de algunas casas que se habían erigido en Canaán. Como Él les había prometido, yo les voy a dar tierras que ustedes no sembraron. Yo les voy a dar casas que ustedes no edificaron. Eso lo dice la Biblia. Mire, hermano, qué interesante. Recibe, porque Dios te está hablando en el nombre de Jesús. Esto no es solamente una enseñanza, sino que yo siento que Dios aún hasta en el plano profético te está entregando esa palabra. Pero entonces Dios prometía eso, pero entonces le ponía la ley, considerando quienes habitaron, considerando quienes la levantaron. Cuando ustedes entren con un espíritu puro a una casa que está contaminada, el choque de dos espíritus, la contaminación y el espíritu que ya fue purificado, nosotros fuimos limpios, hermano, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es posible que en nuestro caminar, por algunos eventos de nuestra vida, corremos el peligro de contaminarnos. Corremos todos ese peligro de contaminarnos en el caminar. Y entonces, pero cuando alguien se mantiene con un espíritu limpio y entra a una dimensión, a una atmósfera que está contaminada, tu espíritu va a sentir
la atmósfera y el espíritu contrario que se mueve en ese lugar. Pero si nuestro espíritu está contaminado, si nuestro ser está contaminado y entras a un lugar contaminado, no se percibe la contaminación. Entonces la limpieza de nuestra vida nos ayuda para que nosotros tengamos como un discernimiento. Mira, hermano, esto es maravilloso, porque entonces uno entra a un lugar y lo que te va a pasar es que vas a decir: aquí huele a chamuco, aquí huele a azufre. Como dijo aquel, por aquí pasó el diablo. Pero cuando uno está contaminado, ya no mira el peligro, ya no lo persigue. Entonces dice, el contexto bíblico habla cuando en la casa salía una mancha en la pared. Fíjese qué interesante que no llamaban a un arquitecto, no llamaban a un edificador, no llamaban, a un maestro de obra o a un albañil para que fuera a quitar la mancha de la pared y poner un ladrillo nuevo o hacer un repello. Así le llaman aquí, ¿verdad? Y entonces llamaban al sacerdote, llamaban a un ministro para que fuera a la casa a detectar y a discernir un ambiente de contaminación que había afectado la materia, lo físico. Si afectaba lo físico, si tenía poder para afectar lo físico, tenía poder para afectar al ser humano. Y entonces lo que hacía era removerla, poner una parte nueva y volvían en 7 días. No, primero la limpiaba, primero la limpiaba, la raspaba. Después si regresaba y estaba ahí, quitaba la parte, pero era siempre el sacerdote el que lo hacía. Primeramente aplicaba lo lógico, limpia. Después volvió a salir la mancha, remuévela, pon una parte nueva. Pero si después regresaba a los 7 días y miraba que ahí había esa mancha, decía que esa casa tenía una señal de lepra. Entonces, ¿sabe lo que hacía? Tenían que demoler la casa. Le decía: tú no puedes vivir aquí. ¿Hasta dónde llegaba eso? Con tal de que la gente no se contaminara. Perdón, déjeme hacer un paréntesis. ¿Cuánta gente no batalla dentro de la casa con espíritus inmundos que están estorbando la vida? Que se mueven objetos, que les tocan la puerta, que le mueven la cama, que le jalan la cobija, que le hacen cosquilla en el pie, hermano, en la noche. Así fuera, ¿verdad? Que tranquilo. Pero ¿cuánta gente no está batallando en su propia casa? Son miles de historias que se oyen en todas partes de esas experiencias. Y ahí no hay que llamar al extinguidor. Ahí hay que llamar a un siervo de Dios que llegue a discernir y que él determine, hermano amado, la estrategia para desarraigar, para expulsar a ese intruso que se ha apoderado de esa región, de esa casa, que debería tener un rótulo en la puerta que diga: hogar, dulce hogar. Pero si las batallas son constantes, si el peligro es constante, los conflictos son constantes, ¿qué se me hace? Que ahí hay algo que hay que desarraigar. Y es posible que la contaminación puede llegar por algún elemento que está sirviendo como una puerta dimensional por donde un espíritu está entrando a ese lugar. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé ojos de discernimiento para atacar la contaminación. No. Que lo que primero que puede hacer es atacar la región, la casa, para afectar después a los que ahí viven. Tú tienes que revisar
¿Qué posibles cosas están dentro de la casa, inconsciente o conscientemente, que no deberían estar? ¿Tienes algún amuleto guardado? Ay, hermano Mario, no empiece por ahí, por favor. ¿Qué tienes? ¿Guardas alguna réplica de alguna ruina? ¿Hay herradura detrás de tu puerta? Manojo de ajos, ruda. ¿Qué hay? ¿Qué ha metido los seres que habitan bajo ese mismo techo? ¿Has revisado lo que meten tus hijos? ¿Has revisado las computadoras de ellos? Si toda la bendición que Dios te ha dado y que te ha permitido tener computadoras, esto, lo otro, ¿ya revisaste lo que están ellos viendo? Porque es importante cuidar el ambiente de tu casa. Es importante que nosotros hagamos una oración de fe en nuestra casa y la constituyamos como una puerta del cielo. Que sea la casa de Dios donde se convierte en Peniel, donde mire el rostro del Señor. Que sea un campamento territorial del Espíritu Santo. Que sea un lugar maravilloso, hermano, donde hay adoración, donde hay cánticos, donde se honra a Dios, donde se teme al Señor, para que el fluir de la bendición del Señor no se vea estorbado por causa de algo que ha contaminado. Dios te va a dar una unción este día, para que usted vaya a su casa como con rayos X, hermano. Va a entrar usted y el mismo Espíritu le va a detectar qué cosas, hermano, pueden servir como una puerta dimensional para entrar esa influencia que contamina. No es posible que nos contamine nuestro sueño. No es posible que al hombre casado un espíritu inmundo venga a contaminar a su esposa. No puede permitirlo el hombre. No es posible, hermana amada, que un sueño inmundo esté contaminando, hermano, a tu marido mientras él duerme. No es posible. Tenemos que levantarnos. Es el tiempo de anhelar la limpieza y la pureza de nuestras vidas. Es el tiempo de que nuestros hogares, hermanos, sean territorios donde solamente un espíritu pueda llegar y fluir, y es que ese sea el espíritu bendito del Dios de la gloria. Que tú le puedas decir: bienvenido, bendito Espíritu Santo, esto es tu casa. Aquí no te vamos a detener. Haz la obra que tú quieres hacer. Haz lo que tú quieras, Espíritu Santo. Aquí están mis hijos, aquí están lo que me has dado, aquí está mi matrimonio. Por favor, bendícelos. Y vas a abrir la puerta para empezar a echar fuera toda contaminación. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de división, fuera todo espíritu de odio, fuera todo espíritu de amargura, fuera todo espíritu de enfermedad, fuera todo espíritu de temor, fuera todo espíritu ancestral negativo, fuera. Vas a empezar a limpiar tu casa, vas a limpiar tu casa, porque Dios quiere tu casa y tu familia para la honra y la gloria de su nombre. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Mire esto entonces. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa, es inmunda. Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y lo llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Lo inmundo es para lo inmundo. Lo limpio es para lo limpio. Lo puro es para lo puro. Lo limpio y lo puro es para Dios. Bendito sea Dios. Y Dios es para lo puro y para lo limpio. Bendito sea el Señor para siempre.
Entonces, la base bíblica que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento acerca de los ambientes contaminados son varios. Yo le voy a presentar algunos. La contaminación de los ambientes puede darse por medio de la corrupción moral. Tito 1:15. Mancillar la carne. Judas 8:23. Por hechicería, por idolatría, por pactos, por derramamiento de sangre inocente. Qué tremendo esto, hermano. Lugares que han sido contaminados por prácticas de iniquidad. Y repito, lo que Dios quería era que la lepra que estaba en las paredes de una casa no afectara a la persona que ahí habitaba. Porque es muy fácil, si lo vemos desde ese punto, que el sacerdote dijera: bueno, aquí no se puede vivir más porque este lugar está contaminado, así es que lo voy a derribar, hay que derribarlo. Pero pensemos que aquellos, por tal de que no les derribaran su casa, no buscaban al sacerdote. Pensemos a aquellos que, para que no se descubra algo que tiene algún significado, hermano, aún puede ser un significado emocional y sentimental, las cosas que hay que remover. No sé si me he dado a entender. Mire, con mucho temor hoy, con mucho temor, para no lastimar el sentimiento de nadie, pero yo quiero comentarle algo. Yo lo he dicho acá y ahora lo vuelvo a repetir para que usted vea que no he venido a hablar cosas en el pasado que no son realidad. Ahí está mi esposa, que desde hace 38 años lo es. A mí me regalaron una foto de mi papá. Mi papá se quitó la vida de 28 años cuando yo tenía aproximadamente entre 8 y 9 años. Él llegó a despedirse de mí, me dijo: portate bien, cuida a tu hermano porque me voy a matar, me dijo. Mire qué mensaje, hermano. Y lo hizo. El día siguiente nos llegaron a buscar a la casa. Aquí vive Mario Rivera, porque así se llamaba él también. Y nosotros dijimos: sí, pero no está. No, es que vengo a avisarles que se mató. Se envenenó, tomó cianuro y murió instantáneamente. Bueno, entonces con el tiempo mi madre nos visitó. Ya mi padre tenía años de muerto y me llevó una foto de él, de este tamaño, en blanco y negro. Hermano, mi papá era bien guapo, el hombre ese. Guapo era el hombre ese. Yo salí igual a él, echándole flores, renuncio en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Mi mamá llegó, yo no estaba, andaba de viaje, andaba ministrando fuera. Y llegó, ¿verdad? Y puso la foto. Y un día mi esposa, pasando la vacuum, ¿te acuerdas? Estaba limpiando la carpeta. Y ella, pues por el campo en el que nos movemos nosotros, dice que empezó a sentir una presencia rara. Entonces nosotros hemos aprendido que cuando hay presencia de algo que no es limpio o que no viene de Dios, un ambiente se puede llenar como de frío. Esa atmósfera empieza a cambiar y ella empezó a sentir dentro de su propia casa un frío que estaba sintiéndose por donde quiera que ella se movía. Y ella dijo: no, aquí hay presencia de algo. Y en ese momento el Espíritu la mueve para que voltee sus ojos hacia atrás y mira la foto de mi padre con los ojos que se le abrían y se le cerraban. La foto: vive Jehová delante de quien estoy, que no estoy, hermano, manoseando el alma de nadie, mucho menos ensuciarle los pies benditos a la iglesia de Cristo. Ahí está esa mujer que fue la que experimentó eso. Y ella por un momento quedó impactada y pensó de que era algo que por su mente nada más estaba pasando. Recuerdo que dice que hasta se sacudió, pero se quedó con aquella inquietud y voltea a ver y le vuelven a cerrar los ojos y a apacharlos de la foto. Y dijo ella: no. ¿Usted cree que me llamó para decirme: me das permiso para votar eso?
Si era un momento, hermano, de decidir permitir que aquello fuera aceptado en ese momento. Si ella lo dejaba eso así, sin tomar una decisión, sin importar sentimientos y emociones, en ese momento, si ella lo aceptaba, como a ella se manifestó eso, como ella lo discernió, como ella lo descubrió, quien lo descubre tiene una tremenda responsabilidad para que aquello desaparezca en el momento o para que aquello quede establecido para siempre en ese lugar. Eso significa que lo que tú apruebas, si es negativo dentro de tu casa, le estás autorizando para que aquello se quede permanentemente y tenga derecho de hacer estragos y de mover todos los días, hermano, todo lo que ahí sucede dentro de esa casa. Entonces, en el momento lo tomó, lo rompió, reprendió y lo quemó. Y cuando yo llegué, yo sentí una paz bien tremenda. Pero el don de la sospecha empezó a trabajar. Yo dije, aquí como que ha pasado algo. Y miraba un hueco. Yo dije que aquí algo pasó. Y ella no me decía nada, para ver si yo tenía discernimiento. Y yo ese día venía desconectado, hermano. Y entonces me dijo, siéntate, quiero platicar contigo. Y entonces yo pensé, ¿verdad? Voy a ser papá otra vez. Me dijo, mira tú, mira allá. Y yo, uno así es como hombre. Por eso usted no se preocupe, hermana. A veces usted se pone vestido nuevo y le modela a él y él ni cuenta se da. Se hace peinado la hermana y pasa con el pelo, hermano, haciéndole para un lado y él ni cuenta se da. Así somos. Y por más que me decía, yo no detectaba eso hasta que me dijo, ¿ya te diste cuenta que no está la foto de tu papá? ¿Qué pasó? Le dije yo, sí. La rompí. Hoy se va a enojar mi mamá. Y me dijo, mira, pasó esto y esto. Y sentí en mi corazón un temor tan tremendo de que había puesto en peligro mi esposa y mis hijos. Porque el enemigo es astuto, hermano. El enemigo es malo. Lógicamente, pues ese era mi padre. ¿Usted cree que alguien quiere de la noche a la mañana borrar una memoria de alguien que fue el que le dio existencia, el que le dio vida a usted? Claro que no. Pero como mi padre se había quitado la vida, entonces él había abierto una tremenda puerta generacional y un espíritu había tomado control de eso, porque él se mató. Y entonces eso era como tener o dar un trofeo a la acción de mi padre y tenerlo de memoria en la casa. Y que cada vez que mis hijos preguntaran ¿y quién es él?, les dijera, es su abuelo. ¿Y dónde está? Les iba a decir, en el cielo. Y les iba a decir, se lo llevó el Señor. ¿Cómo les iba a decir a mis hijos? Se mató, se quitó la vida. ¿Qué trauma puedo ocasionar a mis propios hijos? ¿Qué? Se mató, cuando tú nos has enseñado que Dios no quiere la muerte del que muere, que Dios lo que vino es a enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si eso se los he enseñado yo, que Él es el dador de la vida y que ningún hombre tiene derecho para tomar la decisión por sí mismo para quitársela, mucho menos para quitarle la vida a otro ser humano. Y entonces di gracias a Dios por el discernimiento de ella, por la decisión de ella. Pero gracias a Dios que la quemó, porque quién sabe, quizás me hubiera ido a buscar y a pegarla, hermano, por sentimientos y emociones.
A veces Dios te va a hacer que te desprendas de cosas sentimentales y emocionales, de cosas que te regalaron en el pasado y que están y que puede venir del hecho de un momento negativo, de algo que ya no debe de existir ni en tu memoria, y tienes que soltarlo. Y si te cuesta, Dios te puede liberar para soltarte de aquello, para que tú seas libre y no sea contaminado en ningún lugar. Ahora mire esto. Lo que Dios quería evitar es que la lepra llegara a la persona, que la contaminación llegara al cuerpo, que entonces aquella marca de la pared ahora estuviera en el cuerpo de una persona. Y a mí me llama la atención que la lepra la manejaba, el asunto de la lepra era un sacerdote el que intervenía, de tal manera que era un problema, aunque era bacteriano el problema, era un asunto de carácter espiritual. Aunque era la lepra es una bacteria, pero es un asunto de carácter espiritual. Ahora mire lo que dice Levítico capítulo 13, verso 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, costra o mancha clara y se convierte en la piel de su cuerpo en llaga de lepra, será traído al sacerdote. Ahora era la persona traída al sacerdote. Dice: al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la parte afectada en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel de su cuerpo, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro o lo declarará contaminado. Ahora, ¿qué era la lepra entonces? Veamos alguna información de qué era la lepra. Históricamente, la lepra fue históricamente incurable. Era mutilante y vergonzosa en esos días. Se sabe que afecta a la humanidad desde hace al menos 4000 años. Mire qué antiguo es este problema. La lepra es en función de la reacción inmune del paciente. Tercero, la persona baja en anticuerpos era propensa a enfermarse. Cuarto, una persona sana susceptible debido a una predisposición genética. Una persona era susceptible debido a una predisposición genética, ya que la mayoría esto me llamó la atención, ya que la mayoría de las personas posee resistencia natural, y esa resistencia se llama Mycobacterium leprae. Dice que la mayoría de las personas posee resistencia natural, o sea que Dios mismo se ha encargado de que la mayoría de las personas, casi todos nosotros, tenemos una resistencia natural llamada Mycobacterium leprae. ¿Por qué Dios no lo puso naturalmente? Entonces la lepra no es un asunto solo bacterial, sino que es un asunto espiritual, porque la lepra representa contaminación por causa del pecado. Debe conjugarse un enfermo que actúe como agente infeccioso, el punto quinto, y otra persona sana con una predisposición especial durante un periodo de varios años para que suceda el contagio. Entonces vemos cómo la contaminación de una persona puede afectar en el transcurso del tiempo a la otra. Es decir, que sí podía contagiarse. Ahora miren lo que le pasaba al leproso. La ley establecía que para el leproso tenía que aplicárseles
estos 7 puntos. Por ejemplo, tenía que ser segregado. Era enviado a una región que lo llamaban la comunidad de los leprosos. Era rechazado por toda la sociedad. La sociedad rechazaba al leproso, al contaminado. Era discriminado, no era bienvenido en ninguna parte. Era dependiente, tenía que tener a alguien que lo alimentara, que le llevara la comida a ese lugar. Según las historias dicen que en los lugares donde ellos se refugiaban, la gente llegaba a su familia de lejos a tirarles la comida y ellos salían de las cuevas solo a recoger y volvían a entrar, pero no podían ir a encontrarse con su familia. Era condenado. ¿Por qué? Porque tenía que vivir el resto de su vida así y ahí. No tenía cura. No había cura para esa enfermedad en esos días. Y por último, solo un milagro podía salvarlo. Se creía que de ahí solamente podía salir si el favor de Dios era manifiesto en la persona y lo sanaba. Entonces era una contaminación profunda. Pero el Cristo glorioso, durante su ministerio terrenal, durante 3 años y medio, fue quien sanó más leprosos, dice la Biblia. Le gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor los limpiaba y los enviaba al sacerdote, para que el sacerdote revisara aquella contaminación, y entonces al ver que ya no estaba, lo sometía a un rito de purificación que era necesario para que legalmente se declarara limpio nuevamente. Ahora, como ya le dije que estas consecuencias, imagínese, era separarlo, hermano, las consecuencias. Era destructivo aquello. Había debilidad, habían amputaciones, había deterioro, había un mal. Estas eran las consecuencias de la lepra. Separado, tenían la influencia para separar a la persona de la familia que él amaba. Destructivo porque destruía las relaciones de un padre con sus hijos, de un esposo con su cónyuge. Debilidad porque los músculos se debilitaban de la persona. Amputaciones porque tenía pérdidas de miembros de sus extremidades o los dedos. Deterioro porque su cuerpo se iba gradualmente deteriorando. Y un mal, de manera que la lepra era comparado al pecado no confesado, no arrepentido, y que no tiene cura si Dios no interviene. Una contaminación profunda. Entonces la lepra es figura de una contaminación, de un problema espiritual. La Biblia dice que nosotros podemos ser personajes de reputación, que podemos ser personas de altura, de fama, pero la lepra no respeta ni títulos. La contaminación no respeta títulos, no respeta rangos, no respeta fama. Mire la base como ejemplo. Naamán era un hombre de reputación militar, pero leproso. De Naamán era el que dependían las victorias de Siria. De Naamán es que se había, hermano, dado a conocer el poderío que tenía Siria. Naamán encabezaba las estrategias. Era un hombre de reputación militar, pero leproso. Dice la Biblia, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su Señor y tenido en gran estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Yo no libre, hermano. Por eso era tan importante esta experiencia que Jesús la toca
En Lucas capítulo 4, verso 27 está escrito: también habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino el sirio Naamán. Entonces, una persona sana era susceptible debido a una predisposición genética, ya que la mayoría de las personas posee resistencia natural al Mycobacterium leprae. Hay una gran diferencia cuando el pecado reina a que habite el pecado. Yo decía, el Señor en su sacrificio le quitó el reinado al pecado, pero ahora nuestra responsabilidad es trabajar con la contaminación que dejó el pecado, que son dos cosas diferentes. Porque ya no reina, pero puede habitar en la categoría de contaminación. Entonces nosotros debemos de saber que si la contaminación existe, puede darse una tendencia para hacer lo mismo que nos tenía esclavos ayer, que nos tenía afectados. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias por una desilusión vuelven a los vicios? ¿Cuánta gente por alguna situación que no está marchando bien en lo que él espera que sucedan las mejores cosas, y cuando sucede algo adverso se desanima y vuelve otra vez a lo mismo de donde Dios lo había sacado? ¿Por qué se vuelve a lo mismo? Porque no se trabajó con la contaminación que habitaba. Levítico 14:1, la forma para limpiarlo. Jehová habló a Moisés diciendo: estas serán las instrucciones acerca del leproso el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y examinará al leproso, y he aquí que si la llaga de la lepra del leproso está sanada, le dejo hasta ahí. Entonces más adelante dice que hará una ceremonia de purificación. Tenía que ser legalmente declarado limpio. Ahora mire usted algunas de las formas para trabajar con las contaminaciones. Quiero ponerle algunos pasajes porque cada palabra que estamos enseñando tiene una forma para purificar. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en orden de descontaminar? Por si acaso existe ese tipo de contaminación. Dice Colosenses capítulo 3 verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este día, ¿te atreverías a hacer morir lo terrenal? Y mire lo que dice el verso 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, en nuestro cuerpo hay que trabajar con la ley de los miembros. Pasiones desenfrenadas o deseos desenfrenados, lujuria, los vicios, las adicciones, etcétera. Tenemos que trabajar sobre aquellas cosas que eran gratificantes solo para el cuerpo, pero que no agradaban a Dios. Es decir, aunque causen o produzcan placer, si contaminan, tienes que hacer morir esa contaminación. 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, envidias, homicidios, borracheras, horquillas y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Contaminación, hermanos. Entonces Pablo dirigió la palabra de limpiarnos, ahora amplía a través de Gálatas cuáles cosas son producto del pecado pasado, y le llama obras de la carne, que no son otra cosa más que contaminación de la vida pasada. Entonces, ¿qué hay que hacer para limpiar? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, dice que golpeemos el cuerpo, hermano. Pero no vaya a sacar el cincho usted todavía. Sino que significa, una de las formas como uno golpea el cuerpo es ayunando. Salmo 109, 24 dice: mis rodillas están débiles por el ayuno, y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Mira entonces qué interesante, hermano, la forma como la Biblia nos manda de que nosotros necesitamos someter nuestro cuerpo a un tratamiento donde se le quita la fuerza a la contaminación, y es a través del ayuno. Esta es una de las formas. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno no tiene esa costumbre, no tiene esa disciplina, mejor dicho, y uno empieza a ayunar por primera vez o después de un largo periodo que no lo hace, hermano, cómo el cuerpo reacciona. Lo primero que se oye, hermano, es como que hay una batalla de gatos en el estómago. Es impresionante cómo el cuerpo reacciona. Se le secan los labios, se le ponen blancos, hermano. Y cuando uno habla, después de estar ayunando, si se atraviesa un zancudo zika, hermano, ¡pam!, lo fumiga, lo destruye. Solo imagínense el aliento que tira uno. Y entonces uno empieza, Dios mío, qué contaminación la que tenía. Porque hay un trato en la carne. Y entonces el cuerpo reacciona. Y ahí después viene el ayuno del alma. Ya no es el del cuerpo, sino ahora es el del alma, donde el alma empieza a pedir, hermano, de aquellos apetitos que acostumbraba cuando la contaminación, cuando el pecado tenía el reino en nosotros. Pero entonces, como ya debilitaste la carne, la sensibilidad está ahí, entonces ahora, aunque el alma pida, tú la metes a ayunar también el alma. Y le dices: no, alma, si resistí el ayuno del cuerpo, que era como taparme la boca e impedir que entre un alimento, porque eso dice una palabra que habla del ayuno, que es como ponerte una mordaza para que no entre el alimento. Si tú eres capaz de aguantar eso, de resistir eso, bendito sea el Señor, entonces tu alma, cuando te pida algo, hermano, ya vas a tener tú la fortaleza para decirle: no, alma, yo no te voy a dar a comer más ira, no más odio, no más rencor, no más venganza. No, alma, ahora vas a conocer el ayuno del alma. Y dice la Biblia que ese ayuno es el que escoge el Señor. Este es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad. Se rompe la contaminación del alma, se rompe, hermano, y tiene que salir de tu vida. Y ahí has ganado una tremenda batalla personal contigo mismo. Bendito sea Dios para siempre. Miren qué tremendo, Gálatas. Pues los que son de Cristo Jesús
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces el ayuno, oiga esto, que nosotros hacemos, no mueve a Dios a lo que nosotros queremos. ¿Aló? El ayuno nos mueve a nosotros, a Dios, y a lo que Él quiere que hagamos. Bendito sea Dios. El ayuno nos mueve al lugar, al nivel, a la dimensión en que podemos recibir de Dios el programa que Dios tiene para nuestra vida. Si aún nuestro Señor Jesús, sin ser pecador, hermano, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí ayunó 40 días y ahí recibió todo el programa que iba a desarrollar en 3 años y medio, hermano, un programa ministerial donde Dios le reveló por qué propósito lo había enviado a la tierra: para sanar, para liberar, para revelar el reino de Dios, para romper ataduras, para abrir cárceles a los prisioneros, para levantar a los muertos, para levantar al caído, para extenderle la mano al necesitado, para hacer prodigios y maravillas, para reprender y tomar autoridad sobre el reino de las tinieblas. Ahí le revelaron el programa. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Cuando tú entonces ayunas, tú te acercas a Dios y Dios te empieza a hablar y te empieza a decir para qué o cuándo te va a usar. ¿Sabe usted que esta noche el Señor le dio un mensaje a la hija de nuestro apóstol y que por haberse terminado los turnos ella no pudo decir el mensaje? Pero el mensaje era que en este lugar habían muchos Samueles que habían crecido en el templo y que habían esperado mucho tiempo, pero que ya era el momento para comenzar a servirle al Señor. Y tú y el que tienes a tu lado son esos Samueles a los cuales Dios les está hablando. Te está diciendo que si te limpias serás un vaso para honra y gloria del Señor. No basta solo ser vaso de barro, vaso de madera o vaso de otra materia. No, hay que ser vaso que se limpia, que se vacía de aquellas cosas que lo tenían lleno, para que venga una llenura nueva, una unción nueva, un revestimiento nuevo, que venga un fluir nuevo en tu vida y que pueda ser usado como un vaso de honra y gloria, y que seas un vaso para que esté dentro de la casa del Señor. ¿Será usted ese Samuel? ¿Cuántos Samueles pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir soy yo, Señor, el que he crecido en esta casa? Tengo años de estar oyendo tu palabra. Ya llegó el tiempo para servirte a ti, Señor. Por eso Dios nos quiere limpiar. Qué lindo es cuando Dios comienza a inquietar el corazón de un hombre y de una mujer, que empieza a Dios a decirle: te he escogido, me vas a servir, tengo un tiempo, tengo un oficio, tengo un privilegio, tengo un don, tengo un servicio para ti. Yo recuerdo en aquellos años, en la iglesia donde crecí, una iglesia avivada, una iglesia como de unos 5,000 miembros, y nosotros con mi esposa nos sentábamos en la última grada. Allá donde estás tú, hermano, allá te estoy viendo, levanta la mano, ahí cabal. Llegábamos y oíamos, hermano, nuestro pastor se miraba así pequeñito desde el lugar donde yo estaba. Y cuando empezaba a predicar y hablaba que aquí hay gente que Dios va a usar, allá donde nadie me miraba, tomaba a mi esposa de la mano y yo le decía: yo sé que de aquí un día el Señor nos va a enviar.
Yo sé que desde esta silla el Señor va a empezar a trabajar, nos va a involucrar en esta iglesia. Vamos a trabajar en las áreas y vamos a hacerlo bien para la gloria de Dios. Y llegará el día que nos van a agarrar como una flecha que está en la aljaba del valiente. La pondrán sobre el arco y el Señor con su dedo maravilloso apuntará el lugar donde vamos a ser sembrados. Y aunque vengan los problemas, las adversidades, las batallas, no seremos arrancados de ahí, sino que ahí permaneceremos. Porque si Dios te saca de su aljaba para enviarte y sembrarte en un lugar, de ese lugar nadie te sacará. Bendito sea tu nombre. Nadie, 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 nadie. Porque te darán la unción geográfica. La ley geográfica de la unción te la darán. Y eso significa que Dios te unge, pero unge también la región, para que cuando tú llegues la tierra te reciba, de tal manera que nadie te expulsa de ese lugar. Bendito sea Dios. Aquí hay muchos Samueles que Dios los va a limpiar para enviarlos. Dios mío, ya se me fue el tiempo, hermano. Pero yo no me he ido, aquí estoy. Las contaminaciones moluno. Voy finalizando. Significa embadurnar como con barro, suciedad o ensuciar. ¿Dónde aparece? 1 Corintios 8:7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimentos como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha, igual a contaminación. Y su conciencia, siendo débil, se moluno, se ensucia. Entonces la conciencia se puede ensuciar también si está débil. Una forma como la conciencia puede ser afectada, 1 Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mire lo que dice la Biblia Pechita: las malas conversaciones corrompen las limpias conciencias. Wow. Tenemos que cuidarnos de que no tengamos compañías que nos manchan nuestras conciencias. A veces tu conciencia es inocente, limpia, y a veces se acerca gente con una conciencia contaminada y te empieza a sugerir que mires cosas que tu limpia conciencia ya de alguna manera ha tenido algún panorama, ya enfocaste la situación tú también, pero no te daña, porque tu conciencia es limpia. Pero entonces vienen otros con malas conciencias y te tratan de abrir los ojos. Mire esto, fíjese en esto, ya se dio cuenta de esto. Y entonces empiezan a contaminar la conciencia y te empiezan a sugerir que mires solo lo malo de un lugar, solo los defectos de una persona, solo las fallas de algo, pasando por alto las virtudes, las cosas buenas que hay en ese lugar, las cosas que sí tenemos que prestar atención. Nosotros tenemos que ser gente que agradezca las cosas que el Señor en su misericordia nos ha dado. Hermano, comienza a ver las virtudes, las cosas buenas, y no te detengas por ver las cosas negativas y las cosas malas, porque eso puede contaminar la conciencia. Mira, el tiempo se me fue, hermano, y como siempre dejo a medias algunas cosas, pero hemos hablado bastante. Yo quiero decirle de que creo que lo que haga falta, el Espíritu de Dios
le hará comprender a usted la necesidad de buscar la limpieza en su vida. Hemos abordado tantos ángulos de la contaminación, pero siempre dejando la esperanza de la limpieza. Hemos visto cómo el cuerpo se contamina, cómo el alma se contamina, cómo el espíritu se contamina. Para que tú te des cuenta todas las consecuencias que conlleva, pero a la vez también para saber que hay una fuente que está abierta para nosotros. Y no solo una, sino que hay fuentes que Dios nos da. Yo quiero invitarte que si Dios ha hablado a tu corazón, que si tú te has involucrado en algo en el pasado o en estos días, cualquiera que sea, hay misericordia para nosotros. Que tú tienes que venir a buscar esa limpieza, esa pureza. Si te has contaminado con ver, con oír, con practicar algo que tenía un potencial negativo para contaminar, si le has fallado al Señor, esta es tu noche para buscar su misericordia. Debes de saber, hermano, una cosa, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que este es nuestro día. Si has batallado con pensamientos malos, te abordan pensamientos malos. Si te abordan pensamientos negativos, aún que el enemigo haya querido decir que te va a destruir, que te va a enfermar, no, hermano, no lo creas. Y karamai brosoro bandaramai kiramaso. En el nombre de Jesús. Si tocaste algo inmundo, si tus miembros se vieron involucrados en algo inmundo y fuiste contaminado, si hay un receptor en tus manos, en tus ojos, hoy el Señor puede desarraigarlo. Si tu corazón se contaminó y el magnetismo de tu corazón se ligó a otro corazón negativo y te hizo que tu vida espiritual descendiera, hoy te puedes levantar en el nombre de Jesús. Examínate, hermano. Toma unos minutos, tómate 1 minuto, 2 minutos, examina tu corazón. ¿Qué has retenido la promesa que Dios te dio? ¿Desde cuándo la esperas? En el nombre de Jesús, Señor, por favor, glorifícate. Por favor, glorifícate en este pueblo, Señor, que ha pasado con necesidad, con mucha fe, que ha venido, Señor, a buscar esa fuente de limpieza que hay en ti. Quizás algunos van a tener que confesar ahí su pecado, ahí donde están, y pedir perdón al Señor. Hazlo hoy que este es tu día. Si le fallaste, pídele perdón al Señor. Si tu vida se vio involucrada en algo negativo, ilícito, que no tenías que hacer, pero te has arrepentido y te has apartado, la misericordia es para ti. Si hay algo que aprobaste y que no debías y dio lugar a que se enseñorearan las fuerzas de maldad, hoy serán desarraigadas. Aun si recibes visitaciones nocturnas, si recibes esas visitaciones nocturnas
y que te han llevado aún a creer que son normales. No, no son normales, porque cada vez que esa experiencia se repite, contaminan más, intoxican más. En el nombre de Jesús, vamos, renuncia. Vamos a desarraigar. Si esa contaminación la maneja un espíritu inmundo, ahora tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Desarraigo. Vengo desarraigando y reprendiendo toda obra de las tinieblas. Vamos, reciba. Fuera. Fuera. Todo espíritu inmundo de perversión, de inmundicia, fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendo toda obra maligna, espíritu de inmundicia, espíritu de inmundicia. Oremos por ella, por favor. Fuera. Ahí está el Señor. Está limpiando, está desarraigando. En el nombre de... ¡Fuera! ¡Libre! Por el dedo de Jehová. Emerja. Emerja toda contaminación. Sal de ella. ¡Fuera! ¡Fuera! Emerja hoy todo poder de tinieblas. Ahí está saliendo la contaminación. ¡Fuera! ¡Fuera! Por el dedo de Jehová. Déjala caer. Vamos. Póngale la mano enfrente. ¡Libre! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Fuera! ¡Fuera! Todo ataque a tu vida, toda contaminación que trajo pobreza, la desarraigamos. Toda contaminación que enfermó tu cuerpo, fuera, fuera, se desarraiga de tu vida. Boca abajo, póngala. Así, boca abajo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos atacando todo mal que haya venido sobre su sistema nervioso. Desarraigo la fuerza de ese ataque a sus nervios y vengo ministrando la paz. Reciba la paz, mi hermana. Reciba la paz. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Anulo todo temor, todo aquello que le alteró su sistema nervioso. Inyectamos fuerzas nuevas. Inyectamos fuerzas nuevas. Ponle la mano. Ponle la mano a tu madre aquí. Aquí ponle. Libre, 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 libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reciba. Recibe, recibe. Recibe tu liberación. Padre, ten misericordia de este varón. Por favor, glorifícate en su vida. Ayúdalo, Padre, te lo suplico. En el nombre de Jesús. ¡Libre! ¡Libre! Todo espíritu de muerte. Espíritu de muerte. Espíritu de muerte, te reprendo. ¡Fuera! 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 Espíritu de temor. Toda contaminación que produce temor,
Recibe tu libertad. Vamos, hermano, este es tu día. Este es tu día, varón. Este es tu día de liberación. Este es tu día de libertad. En el nombre de Jesús, Padre, vengo poniendo este varón delante de ti para que tu poder se glorifique, que venga el control de tu poder, de tu mente sobre él. Quita todo aquello, Padre, que trastornó, que cambió el diseño original. Ahora toca cada parte de su cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. Se rompe todo aquello negativo, toda contaminación, reciban allá atrás, recibe allá atrás, recibe allá atrás. Ahí va el poder de Dios para tu vida, varón, mujer, allá arriba, hasta allá el toque de Dios. Para Él no hay nada imposible, te toca hoy. Tú que querías estar aquí y no pudiste llegar, ahí te toca Dios. Ahí te toca Dios. Ahí te toca Dios. En el nombre de Jesús. Ahí está, no la dejen que se pare. No la dejen que se pare. En el nombre de Jesús, así es. Atamos y ligamos toda manifestación de pies y manos. Te ato y te ligo en el nombre de Jesús. Oren, 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 hermanos, oren. Oren, oren usted. Yo hago, vamos. Padre, bendícelo. Ayúdalo. Supla su necesidad. Quita toda contaminación de su vida. No temas, varón. Mírame. Varón, mírame. En el nombre de Dios te sana. Dios te toca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créele al Señor. Créele, el Señor es bueno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponle tu mano. Ponle tu mano, Padre. Nos ponemos de acuerdo con el esposo de mi hermano para pedir el milagro. Toda aquella contaminación, aquel ataque que haya recibido, lo desarraigo, lo desautorizo y declaramos por la fe en las llagas de Cristo el milagro de Dios. Ahora toda úlcera les sea desarraigada en el nombre de Jesús. Declaro el milagro. Declaro el milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba su liberación. Hermano, ata y liga, ata y liga. Ata y liga. Mira, pon la boca abajo. Ata y liga. Mira, ya no reprendas. Ata y liga, ata y liga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está limpiando. El Señor está limpiando a su pueblo. Este es tu día. El día glorioso. Te están demasiando de lo que te contaminó. Te están despojando de aquellas cosas que te hacían daño, que te lastimaban, que estaban ahí. Este
Este es el día que estabas esperando para ser libre. Si me tocas ahora, yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres, me pongo a tus pies. Sáname, Recibe. por favor, tócame. Así es. Dile, Señor, yo necesito Tu mano en mi limpieza. Yo necesito mi libertad. muy grande. Y Él te la concede hoy. Límpiame. En el nombre de Jesús. Hasta ahora yo sé que seré como un niño. En el nombre de Jesús. Si tú quieres, me pongo a tus pies. Libre. Sáname, Libre. por favor. Libre. Sáname, Libre. con tu Libre. haga por mí. Libre en el nombre de Jesús. Oído decir que es muy grande Libre. tu poder. Libre. Límpiame. Libre. Me tocas ahora, yo sé. Es glorioso. Como un niño al La unción es poderosa. Se están rompiendo ataduras. Poderosa presencia de Dios que limpia, que liberta, que purifica. En el nombre de Jesús. He oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame. Si me tocas Levante sus manos. yo sé Recibe esa purificación. Rociamiento. Rociamientos. Hay rociamientos para limpiar. sáname. Reciba. Por favor, tócame. Reciba. Con tu mano Oye, en mi oye el sonido de los chofar y se rompe. Quiero decir que es muy grande tu poder. Límpiame. Recibe. Me tocas ahora, Recibe tu liberación. que seré Es como una mano poderosa de Dios que va pasando sobre todos ustedes, desarraigando la mano de Dios, arrancando. Es la mano de Dios arrancando, 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 arrancando toda contaminación. La mano de Dios va pasando sobre tu cabeza y arranca, arranca la contaminación. Si me tocas ahora, En el nombre de Jesús. que seré como un niño. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Sé libre, Por favor, libre, tócame, libre, libre, libre. En el nombre de Jesús. Libre, mi hermana. Libre. Ponle la mano. Declara la bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Libre, libre. Se corta, se corta, se corta, se corta, se corta, se corta la contaminación. En el nombre de Jesús. Recibe, recibe de Dios tu libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, en tu nombre declaramos el poder de tu sangre para purificación de tu pueblo, Señor. Como sacerdote hoy, como ministro, como apóstol, declaro, Señor, las palabras por cual y por lo tanto de lo que hemos visto, la manifestación de tu poder a favor de ellos, dándoles la limpieza
y su liberación. Declaro limpio. Declaro limpio. Declaro la pureza para ellos. La limpieza. Por favor, actívales la promesa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a todo espíritu de contragolpe, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de accidente, a toda represalia demoníaca renuncio, a todo espíritu de venganza renuncio en el nombre de Jesús. Padre, así como en los días de tus siervos en aquel antiguo pacto y hoy con mejores promesas, así como rodeaste a los tuyos con hombres de a caballo y carrozas de fuego, un vallado de fuego alrededor de este pueblo, vallado de fuego alrededor de los servidores, vallado de fuego alrededor de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, vallado de fuego alrededor del apóstol Germán, de la pastora Ninoska, de sus hijas y de sus hijos, Señor. Vallado de fuego a los niños de protección divina, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, mis hermanos.